Bueno, pues nada, la idea en estos 30 minutos, que intentaré cortarlos un poco para preguntas que haya, es pues una breve introducción a lo que es la economía circular, ¿vale? Y como decía Marlene, por qué deberíamos movernos a este modelo o por qué nos estamos moviendo. Bueno, vamos a hacer 3 puntos muy sencillos. ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿qué nos ha llevado a querer una economía circular? ¿Cuál es el reto que tenemos delante y cómo la economía circular nos plantea una posible solución a ello? Y luego verla en acción, es decir, qué se está llevando a cabo en nuestro entorno para conseguir esta transición. Lo primero es el tema del cambio climático, que, como siempre digo, tenemos una especie de infoxicación, porque lo vemos en todas partes y parece que nos hacemos ya casi inmunes a las noticias, ¿vale? Pero bueno, os voy a presentar un par de ellas bastante recientes que creo que hacen pensar un poco sobre ello. Lo primero es desmitificar el tema del CO2. ¿Vale? Os encontraréis todavía gente que dice que el CO2 que siempre ha existido y el cambio climático realmente no es culpa nuestra, no es culpa de la economía. Pero los científicos no están de acuerdo. La NASA, de hecho, nos da este gráfico tan estupendo y podéis ver que efectivamente el CO2 ha cambiado de manera cíclica en el planeta, pero es a partir del momento de la revolución industrial cuando ya se dispara, como podéis ver ahí a la derecha, y empieza a crecer de manera que supera las barreras que hasta ese momento habían existido, ¿vale? Entonces, bueno, está claro que hay un efecto antropogénico debido a nuestra actividad. Y desde luego todos los científicos prácticamente y todas las observaciones están en línea y se sabe que ha habido un progresivo calentamiento del planeta, ¿vale? Y que además va a más, es exponencial. Uno de los efectos del que más habréis oído hablar probablemente es el tema del nivel del mar. Y esa gráfica que está ahí está hecha con las observaciones de un montón de satélites, no solo uno, no es una fuente única, sino que todos coinciden en que tenemos una tasa de variación más o menos de una subida de 3,2 milímetros al año, que puede parecer pequeña, pero en realidad acumulándola veis ahí cómo ha ido subiendo. Y desde luego el crecimiento, está clara la tendencia. Pero me gustó más bien me aterrorizó una noticia que apareció el mes pasado, que os voy a poner ahora, ¿vale? Que es 14 de junio de 2020, podéis ver ahí, el deshielo del permafrost del Ártico, es decir, el suelo congelado del Ártico, fuerza a Rusia a revisar infraestructuras clave. El vertido de Norilsk, el más grave en el Ártico, muestra las consecuencias del calentamiento global. Se auditarán gasoductos, centrales nucleares y vías claves para ver su vulnerabilidad. La foto que veis ahí es debido a un vertido que hubo debido a una rotura de una conducción, porque lo que se cree es que el suelo sobre el que estaba, que es permafrost en el Ártico, es decir, es un suelo que está congelado, al descongelarse, esas estructuras pues, son más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de las centrales nucleares a mí especialmente me hizo, bueno, ya os digo, aterrorizarme. Entonces, son efectos, empezamos a ver efectos que quizá nos pueda parecer que, la subida del nivel del mar, bueno, ya nos adaptaremos, pero los problemas se van a ir acumulando y ya lo estamos viendo. Y bueno, una frase que me gustaba mucho mencionar en las charlas, que la dijo Georgieva, la presidenta de la COP el año pasado, no, hace 2 años ya, que es que somos la última generación que puede alterar el curso del cambio climático. Ojo que ya dice no detenerlo, sino alterar el curso, pero somos ya la primera generación que está sufriendo sus consecuencias. Bueno, la pregunta es ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo nos hemos apañado para llegar a este punto, ¿no? Y la verdad es que todo se debe a un modelo lineal. Ahí veis un poco un modelo lineal de manera muy simplificada, donde tenemos una extracción de materias primas, que es la fase quizá más destructiva y más contaminante en cierto modo, porque parece que solo se generan residuos al final de la cadena, pero no es así, en todos los pasos se generan residuos. Después, con esas materias primas, lo que hacemos es producir unos bienes y servicios, los consumimos y finalmente generamos unos residuos que acaban su vida útil idealmente en un vertedero, según el modelo lineal, aunque no siempre es así y ya sabemos que en el medio ambiente hay residuos. La verdad es que hablábamos antes del nivel de CO2 y podéis ver que en realidad desde la revolución industrial este modelo es que se ha mantenido, apenas ha cambiado. Sí es cierto que bueno, pues nos ha permitido llegar a donde estamos. Tenemos, especialmente en Europa, tenemos un modelo de bienestar y un modelo de desarrollo que nos viene muy bien en muchísimos aspectos, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que si nos ponemos a mirar el tema de qué materiales utiliza, la gran mayoría son materiales no renovables.
Y luego la energía, aunque estamos en una transición y parece que por fin empezamos a invertir en renovables, aún masivamente esa energía procede de combustibles fósiles. El tema de las emisiones de CO2 ya hemos visto que ha crecido sin límite y la generación de residuos pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? Entonces sabemos que este modelo no es sostenible y que si seguimos así, no ya las generaciones futuras, sino nosotros vamos a ver comprometido pues nuestro bienestar, ese modelo de bienestar al que nos ha llevado, ¿vale? Entonces, bueno, pues el reto está claro y la economía circular viene un poco para intentar dar salida a ese modelo lineal, ¿vale? Entonces, este gráfico me gusta y no me gusta, luego os explicaré por qué, por la palabra ahí reciclar, pero bueno, explicaremos en detalle. Pero básicamente la mejor manera de explicar un modelo circular yo creo es comparándola un poco con el lineal, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco 3 aspectos clave que las diferencian. El primero es que, si os fijáis, ahí hay un círculo y es que el principal objetivo de la economía circular es mantener los materiales circulando y retrasar lo máximo posible su llegada al vertedero. ¿Con eso qué vamos a conseguir? Que la extracción de materias primas, que es la que más energía consume y una de las más contaminantes y que más residuos genera, pues se reduzca lo más posible, porque el hecho de mantener los materiales en circulación nos permite reducir esa carga al planeta de materias primas. Lo segundo, como os decía, reciclar es una estrategia circular más, pero en realidad la economía circular, antes que la del reciclaje, busca reutilizar, remanufacturar, reparar. Hay un montón de palabras que empiezan con re, que son lo que llamamos las estrategias circulares, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que reciclar es una palabra que conocemos muy bien, que la tenemos muy integrada en el vocabulario, pero sería realmente una de las estrategias de circularidad menores. Y luego una parte que a mí especialmente me interesa, que es el tema del rediseño. Es crítico rediseñar los productos para que puedan ser circulares. A día de hoy, la mayoría de los productos que tenemos no están diseñados para la circularidad, para poder hacer esas estrategias circulares. Pero además no solo los productos, empezamos a ver un rediseño en los modelos de negocio, ¿vale? Y os pongo un ejemplo muy sencillo, como puede ser las plataformas de streaming o tipo Netflix o HBO, cuando una generación atrás lo que hacíamos era tener pues las películas en soportes físicos, ¿vale? O el tema de compartir los coches, ¿vale? Todos esos son modelos de negocio nuevos que lo que buscan es circularidad también, ¿vale? Entonces estamos rediseñando no solo los productos, sino también los servicios. En realidad la economía circular es más complejo que eso y tiene una serie de círculos y de aspectos, no voy a entrar en detalle, pero bueno, por primera vez la economía circular mete el concepto de diferenciar entre lo que llamamos materiales técnicos, ¿vale? Y los materiales biológicos. Pero bueno, para esta introducción creo que es un nivel de complejidad que no procede. Pero sí os animo a, si queréis saber más, entrar en la web de Ellen MacArthur Foundation, que es una fundación que se creó hace unos 10 años y su misión es acelerar la transición a esta economía circular. La web que tienen, si bien la traducción al español es un poco más pobre porque son menos aspectos, en la web tenéis de todo y hay un montón de iniciativas y la fundación es muy, muy activa y no puedo más que recomendaros que entréis. Solo por curiosidad, Ellen MacArthur, que es la chica que veis ahí en la foto, empezó a interesarse por este tema o a darse cuenta de que tenía que hacer algo cuando dio la vuelta al mundo en un velero para cumplir un récord Guinness y se dio cuenta, se percató cuando estaba en el océano de que solo tenía los recursos que tenía en su velero en ese momento y eso la hizo replantearse la manera en la que nos relacionamos con el planeta y de ahí nació un poco la idea. Y la fundación, bueno, ha crecido exponencialmente y os recomiendo de verdad que entréis. Entonces, bueno, si os habéis dormido ya en estos 10 minutos, para despertaros, una pregunta muy rápida para que escribáis en el chat, si puede ser, que es que después de tantas campañas, de tantas políticas, tantos años fomentando el reciclaje, ¿qué porcentaje de circularidad creéis que alcanzamos en Europa hoy? Venga, escribid un poco. Yo no veo el chat, entonces cuando haya 2 o 3 respuestas, Marlene, si me avisas. Sí, Ana, ya te voy avisando yo. 12%, 26%, 20%, 2%. El que dijo el 20, genial, porque no está entre las opciones, pero bien. 12, 8, 12. Vale,
35, bueno, la gente es que también pone iniciativa propia de Me parece muy bien. No hay que confiar nunca en porcentajes. los datos, hay que comprobarlos. Bueno, pues varias respuestas correctas. Efectivamente, estamos en el 12, ¿vale? En Europa. Imaginaos otros países que realmente no tienen este enfoque o no tienen esta conciencia medioambiental que en Europa hemos tenido años atrás. Y la verdad es que queda pues un camino muy largo por recorrer, la verdad. No estamos cerca de esa circularidad, pero tenemos que avanzar hacia ella. Y bueno, cambiando un poco el chip y especificando uno de los casos que probablemente mejor conozcáis, si recordaros, ahora que ya estamos en verano, si os acordáis del hit del año pasado, de este anuncio que yo creo que todo el mundo cantaba la canción y era una chica que estaba nadando en el Mediterráneo, ¿no? Rodeada de plásticos, ¿vale? Entonces, el plástico es uno de los primeros casos que todo el mundo tiene muy cercano. Y entonces, pues mucha gente piensa oye, que tan mal no lo haremos en plástico, ¿no? Porque llevamos con ello ya un tiempo. Y hay muchísima gente que se para, ojo, que se para porque solemos decir, yo reciclo el plástico, pero en realidad tú no reciclas el plástico por llevarlo a un contenedor amarillo. Tú lo que estás haciendo es separarlo para que luego una empresa, un emprendedor, un organismo haga algo con ese plástico y lo recicle para otra función. Pero ojo que lo que se nos pide no es ya reciclar, sino separar, ¿vale? Bueno, también vimos muchas noticias, muchas fotos, muchas campañas mediáticas y ya el año pasado, esta noticia es de marzo de 2019, ya nos decían que Europa empezaba a ponerse las pilas y, por ejemplo, a partir del año que viene ya los vasos, platos y bastoncillos de un solo uso pues estarían prohibidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues parece que plástico lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Y os animo a mirar, vamos a mirar los datos reales, ¿vale? Esto es el círculo del plástico. No sé si se ve mi ratón cuando lo muevo. Sí, se ve, Ana. Vale. Sí, sí. Vale. Bueno, pues vamos a ver un poco los números para que os hagáis una idea, ¿vale? Resulta que a día de hoy el 98% de la materia prima es virgen, es decir, no es reciclada. Estamos hablando de una gran mayoría de materiales que se extrae. El plástico viene de fuentes no renovables, ¿vale? Y tenemos una producción de 78 millones de toneladas a día de hoy. De esos 78 millones de toneladas, el 14% se recolecta, solo el 14%. Un 4% se pierde en el proceso porque los procesos no son perfectos, un 8% se recicla en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de un plástico de calidad A uno de calidad B, no a el mismo plástico. Y solo un 2% está preparado para cerrar ese ciclo del reciclaje, ¿vale? Lo que os hablaba al principio de reducir la extracción de materias primas, pues aquí estamos bastante lejos del objetivo. ¿Y qué pasa con el resto de ese 14%? Bueno, pues un 14% más se incinera o se recupera para energía, pero luego hay una cantidad brutal de un 40% que acaba en vertederos, es decir, que su valor se pierde ahí en un vertedero con el impacto que ese vertedero tiene, pero aparte lo peor de todo es que un 32% se pierde. Y digo se pierde, haciendo el símbolo de las comillas, porque es que se pierda quiere decir que acaba o en tu playa o en el océano o en tu sangre, porque sabemos a día de hoy que la mayoría de los humanos ya tenemos microplásticos en la corriente sanguínea, ¿vale? Entonces, bueno, está claro que si con el plástico, que es uno de los materiales a los que más caso estamos haciendo, estamos tan lejos, imaginaos otro tipo de materiales. La verdad es que, si miráis, cada vez tenemos más contenedores y parece que el hecho de que estén ahí quiere decir que hay una solución para ellos, pero a día de hoy, excepto los materiales biológicos, el vidrio, entre comillas, también, porque se puede reciclar un número máximo de veces, y los metales, que sí son reciclables, en la mayoría de ellos al 100%, bueno, al 99,9%, pues la verdad es que el resto de los materiales no se pueden reciclar una y otra vez, ¿vale? Y desde luego, si queremos que eso aumente, esas tasas aumenten, necesitamos invertir en I+D y necesitamos buscar nuevas tecnologías que nos permitan pues, superar esos límites de reciclaje, ¿vale? Y volviendo a las R's del principio, lo primero es que acordaos que reciclar en realidad es una de esas últimas estrategias y la circularidad, las primeras a las que mira es en el tema de reducir el uso que hacemos ahora mismo de materias primas, reutilizar los productos, repararlos, es algo que vamos a ver en la Unión Europea en los próximos años mucho más, una serie de medidas para fomentar la reparación.
reciclar, por supuesto, y recuperar, es decir, extraer de esos residuos que tenemos pues, materias primas clave, como pueden ser ciertos componentes de los residuos electrónicos, que en Europa, por cierto, no tenemos las minas adecuadas para esos materiales, ¿vale? Entonces, bueno, yo añado el R de reflexionar, porque todo esto nos obliga a replantearnos el modelo de consumo que tenemos ahora mismo, que es masivamente, bueno, pues lineal, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, vamos a hacer un recorrido de más a menos de qué está haciendo la Unión Europea, cómo lo estamos haciendo en España, cómo planeamos hacerlo y una pequeña miradita a cómo lo podríamos hacer en Asturias o qué se están poniendo, las bases que se están poniendo para ello, ¿vale? Bueno, el 11 de marzo la verdad es que yo creo que estábamos todos a otras cosas, porque vaya primavera que hemos tenido, pero bueno, ahí tenemos al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, que os voy a ahorrar el pronunciar su nombre y apellidos porque me es totalmente imposible, tiene un nombre complicadísimo de pronunciar, pero el 11 de marzo estaba presentando el Plan de Acción de Economía Circular, dentro del marco del Acuerdo Verde Europeo, que es la nueva estrategia de Europa para poder ser un continente neutro en carbono en 2050, ¿vale? Entonces, una de las claves principales de ese Green Deal o Acuerdo Verde Europeo es el Plan de Acción de Economía Circular, ¿vale? Realmente no es el primero. Ya en 2015 la Unión Europea fue pionera en lanzar un plan de acción que se llamaba Closing the Loop, cerrando el círculo, y ese fue el que sentó un poco las bases para estos 5 años que hemos tenido atrás, ¿vale? De ahí salió, por ejemplo, el tema de los plásticos y otro tipo de iniciativas. Pero ahora, pues, el plan pasa a ser más ambicioso. En 2020 tenemos este nuevo plan de acción y vamos a ver un poco en qué se centra. En cuanto a los productos, lo que busca es que duren más tiempo, lo que hablábamos de mantener esas materias circulando antes de llegar a vertedero, que incorporen material reciclado, es decir, que sea obligatorio que los productos tengan material reciclado entre sus componentes, entre sus materias originales, sus materias primas, y que estén diseñados que sean más fácilmente reutilizables, reparables y reciclables. Es decir, que desde el principio concibamos esos productos para que cumplan todo eso. Y una de las cosas que añade es que las industrias que fabrican estos productos también sean circulares. Es decir, no solo los productos, sino los procesos que llevan a estos productos. El plan de acción tiene 3 ejes y os voy a dar 2 datos muy sencillos, pero bastante importantes. Uno es perdonad que esté en inglés, está sacado del plan de acción directamente, es que se estima que hasta el 80% de los impactos medioambientales que tiene un producto se determinan en su fase de diseño. Es decir, tenemos que repensar el diseño, como os decía al principio. La parte del diseño de los productos es clave. Una vez que están diseñados ya, reducir ese impacto ambiental es muy complicado. Y lo segundo es que los estados, es decir, las autoridades públicas, tienen un poder de compra importante, representan el 14% del Producto Interior Bruto, digamos. Entonces, bueno, son grandes compradores. Y pensando en esto, la economía circular, el plan de acción circular, perdón, tiene 3 ejes. Uno, el diseño de productos sostenibles, ese énfasis en la parte de diseño. Empoderar al consumidor, que somos nosotros como usuarios finales, y la compra pública de los estados. Y, como os decía antes, pues conseguir la circularidad en los procesos. Ir un paso más atrás y no solo los productos, sino los procesos. ¿Y qué sectores clave son en los que se fija esta economía circular? Pues bueno, un poco los que tenéis ahí. Electrónica y tecnologías de la información y comunicación, todo el tema de baterías y vehículos, el packaging, todo tipo de envoltorios, de cómo movemos los productos de un sitio a otro, los plásticos, por supuesto, el textil, que es una cosa de la que oiremos hablar mucho porque el consumo de textil con la moda rápida o el fast fashion ha crecido también exponencialmente, la construcción y los edificios y, por último, el tema de comida, agua y nutrientes. Y si lo pensáis, ¿qué habéis hecho desde que os habéis despertado hasta que habéis llegado aquí? Habéis interaccionado probablemente con todos estos sectores industriales. Entonces, el plan de acción es bastante ambicioso en cuanto a qué sectores quiere atacar, ¿vale? Bueno, este mes precisamente se publicó también la parte española, es decir, a nivel europeo se establece un plan de acción y luego los estados tienen que trabajar también en sus propias estrategias. Entonces, ahí veis la Estrategia Española de Economía Circular, la EEE
C, de la que queremos hablar mucho, y que lo que busca es, en los próximos 10 años, fijar una serie de objetivos. Entonces, bueno, los veis ahí. Por ejemplo, vemos esa reducción de un 30% en el consumo nacional de materiales, ¿vale? Tomando como referencia el año 2010, reducir la generación de residuos un 15%, ¿vale? No está mal. Bueno, viendo que ahora mismo, como estamos en los plásticos, pues podéis imaginaros lo que supone un 15%. El tema de los residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria, que es bastante importante. Por supuesto, los gases de efecto invernadero, yo creo que eso es un must en cualquier estrategia de circularidad. Un 10% de la eficiencia en el uso del agua. España tiene regiones, bueno, pues que tienen históricamente problemas de abastecimiento de agua, como sabéis. Y luego lo que os decía de incrementar la reutilización y prepararse para, para reutilizar esos productos que ahora mismo, pues quizá, aunque estén en un buen estado, van a un vertedero o a un punto limpio en el mejor de los casos. No es España uno de los países europeos más fan, digamos, de la reutilización, de la segunda mano, etcétera. Entonces, cambiar ese concepto e igualarnos a otros países más del norte es uno de los objetivos. No está aquí tampoco, pero el tema de la reparación, pues incentivos fiscales y de todo tipo para buscar reparar también los productos es uno de los ejes. Y por último, mencionaros qué estamos haciendo aquí en Asturias. Y la verdad es que Asturias es uno de los ejemplos que Europa tiene en mente para crear lo que llaman los hubs de circularidad, ¿vale? Los hubs de circularidad lo que buscan es, bueno, pues crear un entorno en el que haya una especie de simbiosis entre las industrias y las ciudades, ¿vale? Y lo cierto es que nosotros somos uno de los pocos hubs que hay lanzados ahora mismo, porque Asturias, como sabéis, pues tiene una gran presencia de lo que son sectores primarios, pues acero, vidrio, aluminio, etcétera, y a la vez somos una región que tenemos la suerte de que un 30% es paisaje, bueno, zonas protegidas naturales. Entonces, entre eso y que tenemos una estructura de I+D muy potente, pues se están estableciendo pues, los marcos adecuados para que las industrias interaccionen entre sí y las industrias y los ecosistemas urbanos también trabajen conjuntamente y buscar un poco esa circularidad en la región. Porque hay una cosa que no nos podemos olvidar y es que la circularidad no va a ser global, sino que va a haber economías circulares en zonas regionales, porque cada una tiene sus características, cada territorio tiene sus sectores principales y sus residuos clave, y serán estos los que marquen cuál es la estrategia de circularidad de esa región, ¿vale? No va a ser un copia-pega de lo que funciona en Ámsterdam, pues lo traemos para aquí, para Avilés, o lo que funciona en, yo qué sé, en Noruega, pues en Andalucía, ¿no? Pues resulta que no, vamos a tener que estudiar caso por caso y, bueno, barriendo un poco para casa, porque yo vengo del mundo de la I+D, pues sí añadir siempre que nos hace falta investigación y desarrollo y colaboración entre los diferentes agentes. Y nada, con esto creo que on time, sí cerrar con un agradecimiento por estar aquí hoy escuchándome y sí deciros que, bueno, como dice la frase esta famosa, la economía será circular o no será, o más bien no seremos, porque al planeta le da un poco igual que estemos aquí, ya lo vamos viendo, así que más nos vale transicionar a este modelo lo antes posible porque los principales beneficiados vamos a ser nosotros. Y nada, si hay alguna pregunta, estoy disponible. Muchas gracias, Ana. Bueno, súper interesante todo lo que nos has contado. No podíamos tener mejor introducción a estas jornadas. Y yo creo que podemos dar paso a la ronda de preguntas y a este pequeño debate que podemos entablar ahora. Así que si alguien se anima, pues puede preguntar a través del micro o del chat. No seáis tímidos, que no cobro. Venga. Para romper el hielo, Ana, yo voy a formularte una primera pregunta, a ver si el resto mientras tanto se va animando. ¿Y tú qué opinas de quién debería liderar, ¿no?, esta transición hacia la economía circular? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que sale siempre, pero es complicada. O sea, es muy fácil de responder, pero es complicada de llevar a cabo. Y es que no va a ser un solo agente el que haga esto. No nos vale
que seamos los consumidores finales solo, no nos vale que sean solo las industrias, si los consumidores no tenemos esa mentalidad circular, no puede ser solo los gobiernos, sino que tiene que ser un esfuerzo de los diferentes agentes. Yo creo que es fundamental la parte legislativa, es decir, al final los humanos funcionamos con incentivos, tanto positivos como negativos. Entonces, el hecho de que los gobiernos tengan esas estrategias y esos planes que muevan a la industria y que conciencien a los usuarios es fundamental. Pero no va a funcionar si alguna de las patas no entra en el acuerdo. Mire, tengo una pregunta ya por ahí. José Carlos Martínez, ¿crees realmente que las autoridades políticas están concienciadas con la necesidad de economía circular? Bueno, a ver, yo siempre pienso que tenemos que aspirar a más, ¿no? Pero creo que en Europa sí creo que se ha posicionado el concepto de economía circular como uno de los ejes principales de ese Green Deal. Y lo que ha pasado durante la pandemia es que ha habido varias iniciativas de intentar que la reconstrucción económica que tenemos por delante tome como base esa economía circular, ¿vale? Que reconstruyamos, que sabemos que lo vamos a tener que hacer, pero tenemos una oportunidad de hacerlo con este nuevo modelo. Entonces, intentar que sea por esa vía. Pero si te vas fuera de Europa, entonces ya, bueno, no sabría decirte. Creo que depende de los países, y hay países que tienen otra serie de mentalidades. No hace falta mencionar muchos casos, creo que hay algunos muy obvios. Y luego hay otros países que en una charla hace tiempo me decían, joder, los países, por ejemplo, que están, que tienen otro nivel de vida, preocuparse de esto, pues lógicamente tienen otra serie de preocupaciones antes, ¿no? Están buscando que su economía crezca y quizá no se preocupan tanto de los impactos. Entonces, Europa creo que sí, pero no. ¿Y el mundo empresarial está dispuesto a invertir para esa transformación? Bueno, yo te puedo decir, sí, lo pregunta la misma persona. Te puedo decir, por la parte que yo conozco, sí, desde luego. Yo estuve en el lanzamiento de ese hub de circularidad y el organismo europeo que gestiona esos hubs de circularidad o que fomenta esos hubs de circularidad, y allí están representados todos los sectores y todas las industrias clave de Europa. Y sí, yo creo que todo el mundo tiene claro que las inversiones para esa transformación tienen que hacerse. Pero aparte hay otra cosa, por si no lo tuviésemos claro por convicción, hay un punto muy importante, que es los inversores. Es decir, la gente o los organismos que ponen dinero privado en las empresas empiezan a desinvertir en aquellas empresas que no tienen esta mentalidad. Y de hecho, lo hemos visto ahora en la crisis. El Norges Bank, creo que es el fondo de inversión mayor del planeta, el fondo soberano mayor del planeta, empieza a desinvertir en aquellas empresas que tienen enfoques no sostenibles y a premiar con más inversiones aquellas empresas que sí, que tienen estos planes y estas visiones hacia la circularidad. Espero que eso... Me alegra verte tan optimista. Bueno, es que si no soy optimista, lógicamente hay mucho que hacer, ¿eh? Bueno, Lorena, muchas gracias, Ana. Yo personalmente llevo un tiempo muy concienciada con la reutilización de los productos y la reducción de los residuos. Sin embargo, me he encontrado a mucha gente de mente cerrada que no está dispuesta a cambiar sus hábitos. ¿Qué les dirías a estas personas? ¿Cómo los convencerías? Bueno, pues entiendo tu frustración. Yo creo que la parte de reparación, por ejemplo, o reutilización. Yo viví un tiempo en Alemania y allí, por ejemplo, el tema de los mercados de segunda mano tenía una imagen totalmente diferente a lo que tiene en España. Y yo creo que es un poco cultural también. Vemos como de peor categoría cosas reutilizables, pero creo que ese tipo de personas van a ir viendo, bueno, pues que el modelo evoluciona a eso y que tenemos que cambiar un poco, y luego van a haber incentivos también, tanto positivos como negativos. Pues si resulta que lo que utilizas o lo que compras es un producto reacondicionado o reparas y eso tiene un impacto en tu declaración de la renta con un menor impuesto, etcétera, pues bueno, como decía, yo creo que los humanos se mueven con positivos o con negativos. A Pablo Revuelta nos dice, muchas gracias por la presentación. ¿Se ha estimado qué nivel de consumo energético per cápita sería sostenible en vatios hora día o algo así? Por saber hasta dónde deberíamos reducir. Pues buena pregunta. La verdad es que no te sé contestar. Porque además creo que hay una serie de estándares de lo que es
digamos, un estándar de lo que es el consumo de europeo medio, ¿vale? Pero luego, como el mix energético involucra a muchos países, la verdad es que no te sé decir. Pero bueno, es una pregunta interesante y la buscaré a posteriori. Ana, perdona, sí. Ya sé que hay alguna otra pregunta pendiente en el chat, pero me da mucha pena, pero tenemos que cortar porque ya les robamos 6 minutos. Bueno, no es que les robemos, es que ya vamos acumulando 6 minutos de retraso con nuestra siguiente ponente. Y bueno, agradecerte tu presentación y nada, que estés con nosotros. Sabes que estás invitada a seguir participando en el resto de las sesiones hasta el miércoles. Así que muchísimas gracias por estar ahí y bueno, y también los participantes yo creo que pueden tener tu presentación o tu contacto y cualquier cosa, bueno, se puede comentar en otro momento también. Sí, ahí deciros que mi LinkedIn está abierto para quien quiera. Gracias. Gracias, Ana.